No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Hola Bolivia, bienvenidos, qué placer ingresar a sus hogares con Hora 23. Hoy como siempre un programa imperdible, por eso le presentamos las 5 del día. Yo soy el denunciante. Lo que yo he denunciado, ahora intentan volcar contra mí. Totalmente, porque además ni siquiera hay control jurisdiccional. Pero señor Carlos Romero va a tomar acciones. Va a tomar acciones por eso. Como las últimas declaraciones que ha hecho, no ha hecho ni más ni menos que confirmar por lo que lo hemos denunciado. Al decir que vendría Bolivia a armar milicias, el señor Evo Morales ha confirmado que es un terrorista. O sea, es un terrorista. Este conflicto ya ha llevado 36 muertos. No queremos que esto se siga sumando, no creemos que la afectación tenga que ser mayor. Nos encontramos ante una sociedad resquebrajada y necesitamos para ello encontrar puntos de unión, puntos de respeto, y evidentemente ese tipo de declaraciones no coadyuvan para ese tema. Hemos tomado la decisión institucional de iniciar otro proceso penal a el comandante exclusivamente de la Policía Nacional. Ese proceso ha concluido hace no más de 2 semanas con un juicio, y una sentencia de 4 años de reclusión. Habiéndose comprobado el incumplimiento de deberes, entiendo que los 4 años es la sanción máxima que se tiene en este delito, y se lo ha apartado de la acción de homicidio, razón por la cual el equipo de la Dirección Jurídica ha apelado esta segunda decisión del juzgado, y vamos a sumar también este resultado al juicio y a la investigación inicial que tenemos como gobierno municipal por el daño que se ha ocurrido en las muertes de febrero del 2019. Y varias han sido las noticias que han generado o que han marcado más bien la agenda en esta jornada. Y por eso le presentamos ahora las 3 que usted debe saber. Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, informó que funcionarios de la Embajada de España en La Paz serán convocados a declarar en calidad de testigos dentro del proceso de investigación por el frustrado operativo que encapuchados protagonizaron en la residencia diplomática de México el 27 de diciembre. El partido argentino Unión Cívica Radical de Argentina analiza solicitar que se retire el estatus de refugiado político al expresidente Evo Morales y expulsarlo del vecino país debido a las declaraciones de establecer milicias armadas en caso de que retorne a Bolivia. Claudia Ascarrons, abogada de Óscar Coca, exministro de Obras Públicas y exgerente de Entel, sostuvo que este no puede ser procesado por los delitos de daño económico al Estado, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias, porque la empresa de telecomunicaciones Entel es una sociedad anónima. Después de 10 años de haber estado en el exilio en el Brasil, el ex líder cívico cruceño, hablamos del señor Branko Marinkovic, ha retornado a Bolivia. Una multitud de personas lo ha recibido y él se ha mostrado feliz y emocionado. Transcurrían las 1:20 de esta tarde cuando aterrizaba el avión de Branko Marinkovic al aeropuerto del Trompillo, quien retornaba después de 10 años. En estas imágenes se puede observar la cantidad de gente que se dio cita a su llegada. En las puertas del aeropuerto armaron una tarima donde estuvieron presentes grupos musicales, instituciones y comités cívicos de provincias. Incluso algunos serigrafiaron sus poleras con el nombre del ex cívico. El cambio significa presencia, significa estar, no mirar, y Branko no va a mirar de palco. Branko va a hacer las reuniones que tenga que hacer
y vamos a ver en unos días más los resultados. Víctor Hugo Velasco, dirigente del PDC, dijo que empieza una nueva era para Marinkovic. Además detalló que espera que pueda recuperar todo el tiempo perdido. El cariño de los amigos de Branco, que es un club ya bastante grande, hemos querido recibirlo como se merece a nuestro líder y bueno, estamos contentos. Él va a descansar, va a visitar a su familia que no veía hace mucho tiempo y obviamente ya mañana estaremos en reuniones con los sectores sociales. Al dejar las instalaciones del aeropuerto subió a la tarima y es aplaudido por centenares de personas. Se dirigió a los presidentes y evitó referirse al expresidente Morales. Poco puede merecer mi opinión ese señor que me ha tenido 10 años fuera de mi país. Acompañando a Branco se puede observar al expresidente del Comité Cívico Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, entre otros líderes políticos. Pero ¿quién es Branko Marinkovic? ¿Usted quiere conocerlo? Se lo mostramos. Branko Marinkovic nació en Santa Cruz el 21 de agosto de 1967. De padre croata y madre montenegrina, realizó estudios de ingeniería electromecánica, economía y finanzas en la Universidad de Texas, Estados Unidos. 2008, asumió la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Junto a prefectos de otros líderes cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni, Chuquisaca, formó un bloque opositor al gobierno que tuvo por nombre La Media Luna. 11 de septiembre de 2008, la llamada Masacre de Porvenir fue uno de los acontecimientos que terminó fracturando la alianza disidente a Evo. En el denominado caso terrorismo, fue acusado por separatismo y terrorismo, tras ser vinculado por el gobierno por la muerte de Eduardo Rocha Flores. 2017, fue investigado por tener cuentas offshore denunciadas en los Panama Papers. Tiene otras acusaciones por lavado de dinero y evasión de impuestos. Al ser acusado por sedición y terrorismo sin pruebas, viéndose perseguido por la justicia boliviana, Marinkovic fue exiliado del país y radicó en Brasil por más de una década. Hoy, 14 de enero, retornó a Bolivia. Y en su llegada al país, Branko Marinkovic ha descartado ser candidato para estas próximas elecciones. ¿Qué dijo de un frente único? Escuchemos. Estuvieron juntos en la recepción del ex líder cívico Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, Germán Antelo, ex senador, y Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, donde todos coincidían en hablar de la conformación del bloque único. Con todos hay acercamiento del equipo, pero no de mi persona, por lo que estamos viendo, porque la finalidad es si se llega a una unidad que sea sin ningún tipo de condicionante. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poner candidatos a dedo. Nosotros tenemos un mecanismo para elegir autoridades que nazca del pueblo. Por lo tanto, nosotros no vamos a negociar espacio, porque negociar al pueblo, y hemos sido claros que no lo vamos a hacer. Con la llegada de Branko Marinkovic se vio la columna vertebral de lo que podría llamarse una articulación política. Sin embargo, esta situación aún no ha sido confirmada por los actores presentes. Y Branko es una persona que ha seguido luchando por la democracia, estando fuera del país, a capa y espada. Por eso hemos venido para estar junto a él. Bueno, es parte de la reconciliación del país. Hay mucha gente que ha tenido que salir, que tiene que volver y que tiene que participar. Jorge Tuto Quiroga se mostró abiertamente a favor de un proyecto político que tenga los ingredientes mencionados, pero considera que todavía queda formalizar la alianza. Y lo que tenemos que hacer es garantizar que la tiranía que se expulsó nunca más retorne, como con un proyecto sólido, claro, firme, que le dé respuestas económicas, institucionales, sociales al país y que resista el contraataque furibundo que se avecina. Para el movimiento al socialismo en democracia, todas las propuestas son bienvenidas, aunque un frente único impuesto no sería saludable para lo que siempre se pregona en nombre de democracia. Nosotros como movimientos sociales a nadie vamos a decir ellos no deben de ser. ¿Quién va a decir quién es su presidente? Es el pueblo boliviano con el voto.
Al promediar las 7 de la noche, la Cámara de Diputados ha sancionado ya la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos y hoy estamos en contacto con Amílcar Barral, diputado, a quien le saludamos justamente para conocer su impresión. Hay mucha molestia, según nos señalaba. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Dania? Buenas noches a Molvisión, Hora 23 también. De verdad, muy molestos por cómo todavía el movimiento al socialismo se sigue aprovechando de lo que ostentan 2/3 en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos expuesto una vez más, no hemos tomado el mismo papel del Senado, que decidió retirarse del debate. Nosotros hemos hecho conocer nuestra molestia, hemos hecho conocer que es una cosa ilegal la que estaban haciendo. Primero porque daña todos los puntos, en casi la totalidad de los puntos que tiene ese proyecto de ley, es el contenido mismo de la Constitución Política del Estado. O sea, ellos quieren imponer una ley por encima de la Constitución Política del Estado. Hay un punto, por ejemplo, donde se habla de que el Poder Ejecutivo coordinará con el Ministerio Público, los juzgados, para dejar libres a los que están detenidos. Imagínense, o sea, quieren que todavía se maneje como manejaban en el movimiento al socialismo, de que una llamada del Poder Ejecutivo, de algún ministro, viceministro, incluso de la presidenta, haga de que un fiscal o un juez suelte a cualquier delincuente que lamentablemente han sembrado caos en nuestro país. Hablan del tema de resarcimiento de daños a las víctimas, pero ya hay un decreto que ha firmado la presidenta Yanine Áñez para indemnizar con 50.000 bolivianos a los que han fallecido. O sea, una serie de cosas, y nosotros les hemos hecho recuerdo que el ala dura que ha estado insistiendo en esto, casualmente estaban toditos los que han ido a Buenos Aires a recibir las órdenes de Evo Morales, son los que han insistido, porque ha habido aquí un detalle, Dania, para informar un poco más a la población, que los mismos del movimiento al socialismo no se ponían de acuerdo, porque decían que habían cambiado en el Senado el contenido de su verdadera ley y pidieron un cuarto intermedio, se han ido a reunir en bancada, una cosa de 30 minutos en bancada del MAS, y han vuelto ya alineados, para que vea cómo se maneja lamentablemente el movimiento al socialismo y continúan aleteando con el solo hecho de perjudicar este gobierno de transición. Diputado, ahora, ¿la presidenta Yanine Áñez va a poder frenar esto al no promulgar esta norma? Se puede vetar la norma por varios motivos. A ver, cuando hay un proyecto de ley, Vania, por ejemplo, si ya está en la Constitución, es duplicidad, tener duplicidad de artículos, y peor si se está violando la Constitución. Segundo, cuando se habla de dinero, hablan de resarcimiento y demás, tiene que ir a consulta en el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene que consultar con el Ministerio de Economía y con otras entidades, Ministerio de Salud y demás, para ver de dónde sale la plata. Pero no, ellos lo han hecho con dispensación de trámite, lo han metido así nomás, como han estado acostumbrados. Ahora, la presidenta con todo eso puede vetar la ley en el transcurso de estos próximos 10 días, lo puede vetar la ley y no promulgarla, pero ahí viene la disyuntiva de que el anuncio de que la senadora Eva Copa la promulgaría, que es constitucional, que es legal, pero hasta eso ya se terminaría la gestión, ¿no? El 22 de enero. Entonces, veremos a ver qué pasa. Sin embargo, si insisten en querer tener esa ley, ya se ha preparado algunos actos de presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, a pesar que esta ley también ya está en consulta. Ahora, se han presentado impugnaciones, ¿no? El senador Óscar Ortiz ha señalado aquello. Ni eso ha logrado frenar que esta sea aprobada en la Cámara de Diputados. No, Dania, por eso nos sorprende de que el día de ayer, para la sesión, nos entrega la agenda que se va a tratar, y no estaba contemplado esto. Lo han metido como de contrabando en correspondencias recibidas. Nosotros nos hemos enterado que se iba a tratar esta ley cuando nos han entregado los temas a tratarse el día de hoy, que es al ingreso de la sesión. O sea, tenían una urgencia, incluso sin que todos
demás estén de acuerdo de aprobar esta ley. Pero como te digo, sigue habiendo aleteos, no se ha cumplido las formalidades que tienen que cumplirse para hacer una ley, por el solo hecho de hacer una ley de impunidad para los delincuentes masistas que en este momento están detenidos, están ocultos, están prófugos en diferentes lugares hasta el mundo, ¿no? ¿Qué viene de ahora en adelante después de que ya ha sido ha sancionado este proyecto de ley? ¿A dónde se remite? Para que la gente nos entienda, por favor. No, lo que habiendo sido modificada por el Senado, Vania, tenía que aprobarse en el diputado con modificaciones. Si lográbamos que por lo menos encontrar un error de una coma o un punto, ya eso se podía en reconsideración, tenía que volver al Senado. No se ha logrado lamentablemente por la mayoría que tiene el MAS. Lo que ahora pasa es el día de mañana, seguramente ya lo remitirán a primera hora a la presidenta Yanine Áñez para que ella lo pueda promulgar. Ella tiene un tiempo para que en ese tiempo lo pueda vetar o promulgar. Entiendo y sabemos que la presidenta ha decidido que va a vetar la ley y ahí ya tendría que tomar alguna acción, como lo ha anunciado la presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea, Eva Copa, que ella legalmente le estaría promulgando esta ley. Ahí ya asumiríamos acciones de inconstitucionalidad de esta ley, y no solamente una, entiendo que vamos a presentar varios diputados y senadores el mismo recurso. Muy bien, diputado, le agradezco mucho por este contacto y brindarnos la información de lo que ha pasado hoy en la Cámara de Diputados. Buenas noches. Buenas noches, Vania, siempre un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Igualmente. Hay más en Hora 23. La situación legal del exministro de Gobierno, Carlos Romero, es que el día de hoy justamente ha sido trasladado para que presente su declaración informativa. Esto ha llamado la atención, sin duda, y ha generado diferentes repercusiones. Estas son las imágenes justamente cuando se podía observar el momento en el que él era trasladado en este vehículo. Ha sido abuchado también por la gente que se ha concentrado en este sector. Él estaba saliendo de la clínica donde estaba hospitalizado y así ha sido conducido hasta la Fiscalía Departamental. Hoy vamos a hacer un análisis justamente de la situación legal del exministro de Gobierno con el abogado Eduardo León, a quien le damos la cordial bienvenida. Un placer tenerlo acá. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a usted y a sus órdenes. Bueno, a ver, quiero dar lectura a este cuadro para entender un poco esta figura que se habría empleado en el caso del señor Carlos Romero. La ley prevé que si una persona citada que no compadece, si es nuevamente citada y desoye el mandato de competencia, puede ser privada de libertad y conducida ante un juez o tribunal. Esa es la consulta que le hago, doctor Eduardo León. ¿Qué figura se ha empleado para trasladar al señor Carlos Romero? Mire, la Constitución Política del Estado en el artículo 23 establece las formas y las condiciones en las cuales una persona puede ser limitada en su derecho a la libertad o locomoción, señalándose y reconduciendo aquello inmediatamente a lo que establece el Código de Procedimiento Penal, que habla en el artículo 224 y principalmente en el artículo 226, la aprehensión por parte de la Fiscalía. La misma que se da cuando existen delitos que superan el mínimo legal de 3 años, segunda instancia haya riesgo de obstaculización y fuga, y evidentemente la persona esté pues con actos preparatorios de fuga. En esa eventualidad no entendemos nosotros cómo la Fiscalía ha manejado o maneja un requerimiento de traslado, lo cual hemos hecho conocer al fiscal en el piso mismo donde se le estaba tomando la declaración al señor Romero y donde le hemos dicho que nos puede enseñar, o el señor Alave también, que nos enseñe en qué norma, en qué código establece que el fiscal puede disponer el traslado de las personas. Y esto lo decimos porque está claro de que este señor, a través de su abogado, ha pedido medidas cautelares a la CIDH. Y evidentemente su suerte ya está echada. Él está bajo aprehensión, pero en forma posterior
posterior, estos elementos logran pesar técnicamente para establecer no solamente la violación de derechos y garantías constitucionales, sino también el fondo mismo del proceso. Es decir, se habría empleado entonces esta figura que no es válida en el país de conducción. Es decir, no fue ni arrestado ni aprehendido cuando fue trasladado al Ministerio Público. El arresto se da cuando no se identifica a una persona. Por ejemplo, hay una explosión, no se sabe qué persona ha puesto el artefacto explosivo, se dice nadie se mueve, todos permanezcan en el lugar, todos están arrestados. Pero ya la aprehensión se da cuando se identifica a una persona y concurren estos 3 requisitos que señalo, y la detención preventiva que solamente dispone un juez. Ya el mandamiento de condena lo establece un tribunal de sentencia. Pero en este caso, ninguna de las figuras procesalmente que actualmente en el mundo moderno en el cual se aplica un código de procedimiento penal está pues válido o existe este tema de la figura del requerimiento o de la conducción. Ahora, ¿esto de qué forma influye, afecta en el proceso? Hemos venido sosteniendo a nosotros, y siempre lo vamos a señalar, que no interesa a quién se aprenda, sino la forma en cómo lo hacen. Y la Fiscalía está saboteando los procesos que el gobierno está iniciando. Comienza a sembrar elementos de vicio procesal que de inmediato tal vez no se recogerán. El tema es no interesa cómo entran a la cárcel, sino cómo logran salir no solamente de la cárcel, sino liberarse de culpa. Y este tipo de actos son los que, como son actos iniciales de la investigación, actos que se dan justamente, como dice el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 5, los derechos del imputado se deben respetar en todo momento. Y así se establece en el artículo 116, 117 y 119 de la Constitución, que habla de la presunción de inocencia y del debido proceso. En esa emergencia, yo que estoy acusándolo al señor Carlos Romero de los hechos delictivos que ha cometido y de los actos criminales que ha cometido en el gobierno, no entendemos por qué la Fiscalía tiene el afán de viciar los actos procesales que pueden tal vez engañar a cualquier persona, pero a quienes estamos permanentemente peleando en el sistema de estrados judiciales, pues nos causa realmente sorpresa, alarma. Es decir, lo que usted me está queriendo señalar es que con este tipo de errores, lo que se está haciendo es favorecer al exministro de Gobierno. Sí, claramente, categóricamente. Puede ser que le pongan un parchecito más, o que le pongan una curita más, o que lo traten de vendar por un ladito el proceso, pero no van a poder, digamos, quitar lo que ha sucedido. Han quebrantado normas que a lo largo van a ser aprovechadas por el señor Romero. Y lo que sucede es que estos señores son salubristas en derecho y necesitamos nosotros cirujanos en derecho que toquen hueso para poder establecer que evidentemente aquí hay errores que se están cometiendo muy serios y que resulta que puede ser a posterior un engaño al pueblo boliviano, como en todos los casos que la Fiscalía está encarando. ¿La CIDH se puede pronunciar con relación a este tema? ¿Usted señala eso? Por supuesto, han pedido medidas cautelares y uno de los elementos que la CIDH ve, primero es la tendencia ideológica. Hay que ver los ejemplos de la abogada Mari Carrasco, que siempre respaldó las acciones del gobierno, y de la defensora del pueblo, que en un tiempo récord lograron obtener medidas cautelares. Y la CIDH basa sus recomendaciones, inclusive puede disponer la libertad, la cautela, que el Estado pueda protegerlo a este ciudadano, le puede obligar al gobierno a proteger a este ciudadano, estableciendo de que ha habido violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Es por aquello que nosotros reiteramos que si se quiere hacer algo, se lo haga bien, y no simplemente por un show mediático o porque simplemente tenemos una necesidad de quedar bien con los nuevos jefes, ¿no? ¿Por qué considera usted que un hombre fuerte del MAS, un hombre que ha estado prácticamente en diferentes negociaciones y en diferentes actos políticos tan importantes, no ha sido investigado desde un principio? ¿A qué se debe esto? Mire, este abogado es desconfiado y vemos nosotros de que el señor Carlos Romero tenía de sobra procesos para ser investigado. Y las consecuencias de sus actos que ahora lo están llevando a una detención, a una aprehensión, que veamos en el camino qué sucederá,
Resulta que por ahí ha habido las malas lenguas que han dicho que había negociaciones, había algún tipo de tratos que él estaba haciendo para de alguna forma buscar políticamente una supuesta pacificación del país. ¿Pero a qué precio? A precio de que a él no se lo toque, ¿no es cierto? ¿Tratos con quiénes? Tratos entre ciertas autoridades y él. O sea, lo que se sabe es aquello. Porque llama la atención de que justamente en los casos como ahora el de Olaolín no se haya investigado de ingreso cuando esto compromete más de 200 millones de dólares en implementación de esta unidad ejecutora. Y por el otro lado, no entendemos cómo pues el señor Carlos Romero aduce una inocencia, muestra soberbia, sabiendo bien de que él ha tenido responsabilidad. Pero como les reitero, hay dos cosas que se sabe bien claro. La primera, en política no hay casualidades. Y la segunda, en derecho, no hay vicios que no sean realizados de manera intencional. Para seguir analizando el caso del señor Romero, por favor, tenemos estos cuadros a continuación para reflejarle cuáles son los casos justamente que imputan a Romero. Vamos a la lectura, por favor. Cohecho pasivo, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. Hay más, vamos a seguir leyendo, por favor. Ahí están. Imputan a Romero por estos casos: negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas. Seguimos observando entonces, ahí está, resoluciones contrarias a la Constitución política y leyes. Incumplimiento de deberes, entre otras. Son los casos por los que se imputa a Carlos Romero. El señor Romero dijo al entrar a la fiscalía: yo soy aquí el perseguido. ¿Qué opina de esto? No, para nada. Él no está ahí porque quiere. Y evidentemente hay que ser sinceros, y las autoridades de gobierno y las autoridades que están pues siguiendo este caso tienen que ser honestos con la población, porque ha habido dos elementos que han obligado a que el señor esté ahí. Primero es la presión social, que la gente que está en las calles, de la resistencia de esos jóvenes que sin ningún interés están ahí vigilando de que la democracia se mantenga en el país. Y lo segundo, la prensa. Como siempre, la prensa interpelando, realizando actos de investigación y estableciendo algo que no sabían todos los bolivianos, de que el señor, mientras pensaban, nos hacían mirar para un lado, había estado caminando por el otro lado libremente, y de no haber intervenido la amplificación de la información por parte de la prensa, por supuesto que él no hubiese estado ahí, como se refiere, si no hubiese estado tal vez en su domicilio o gozando de una impunidad en algún otro lado. Entre otras cosas que declaró el señor Romero es que esto es una medida política. No, para nada. Mire, lo que pasa es de que ellos se pierden en los propios discursos que antes señalaban, ¿no? Cuando nosotros éramos los perseguidos, los aprehendidos, los detenidos, toda la legalidad y toda la ley y la competencia del juez o la función del fiscal se atribuía para poder limpiar una investigación totalmente ilegal. En este caso, trata de urdir un mensaje para que a mí es lleno de cobardía, porque él es tan cobarde como los que están ocultos en la residencia mexicana. Porque, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué no se muestran? En la primera llamada, en vez de estarse encerrando en su casa y decir que pobrecito le quitaron el agua y no le dejaron entrar alimentos, ¿no es cierto?, podía presentarse libremente. Y lo que extraña es que, pese a que sabían dónde estaba él, no se actuó de manera inmediata. ¿Qué querían? ¿Dejarlo en impunidad? ¿Dejarlo libre para que toda la población nuevamente espere de que vuelvan a cometer los actos como han señalado, a armar milicias, a hacer todo ese tipo de cosas? No, la población está movilizada y vamos a hacer respetar esta democracia. Bueno, después de su declaración ya se ha determinado la detención preventiva, ¿no?, para el señor Romero, reiteramos esto. Ahora, usted en determinado momento también ha criticado mucho al Ministerio Público, a la Fiscalía en todo caso. Señaló de que se están pagando favores. ¿A qué se refirió con esto, por favor? Mire, la Fiscalía ha sido nombrado por el anterior gobierno, por el régimen dictatorial de Evo Morales Ayala. Todas las autoridades del órgano judicial de la Fiscalía han sido nombrados por esas exautoridades. La única misión que tenían estos era de perseguir, detener, lapidar civilmente a los ciudadanos que estábamos en contra de este régimen.
Y ahora lo que están haciendo ellos, creen que a la población le van a hacer creer que sacándose la camiseta azul y poniéndose otra camiseta, les vamos a creer. No, hay un sabotaje, y lo quiero decir, hay un sabotaje de parte de la Fiscalía en los casos que el gobierno está imprimiendo. Y yo lo he señalado por todos los medios públicos, y le vuelvo a señalar, a invitar al fiscal general y al fiscal departamental, donde quieran y como quieran, y yo les puedo demostrar técnicamente, no mediante discursos, sino técnicamente, que ellos han saboteado los procesos, que la desesperanza de estos procesos es muy grande, porque no se hace justicia deteniendo a las personas, se hace justicia sentenciando, logrando una sentencia que pueda evidentemente buscar una sanción penal. Pero en este caso, algunos nos hacen creer, bueno, ya lo hemos detenido, ahora griten justicia. No es así. Nosotros vamos a gritar justicia cuando logremos que un tribunal independiente, un tribunal apolítico, logre dictar una sentencia condenatoria que los condene a 30 años de cárcel por los delitos cometidos en contra de todos los ciudadanos. Doctor León, quiero leerle por favor lo que ha señalado el expresidente de Bolivia, don Evo Morales, al ya conocer la situación legal de su exministro. Él ha dicho: al mando de Carlos Romero denunciamos en nuestro gobierno actos de corrupción de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, UELINC. Ahora resulta, dice él, que somos nosotros los acusados. Lo que quiere el régimen de facto de años no es justicia, es venganza e impunidad. No. Es que el señor Evo Morales ya está, y todos lo han catalogado, en una especie de crisis emocional, ya está en una psicosis de poder que le extravía los términos en los cuales está hablando. Lo que él tiene que saber, que en el tema de la UELINC son más de 200 millones de dólares, como le dije, denunció Carlos Romero supuestamente, pero se aprendieron a niveles bajos, como siempre. Se aprendió al director, se aprendió al financiero, se aprendió a personal subalterno. Pero cuando iba a llegar a la autoridad que iba a llegar, ¿no es cierto?, lo que pasa es que ellos frenaban. Y estas personas afectadas, que resultan ser víctimas, amplían su declaración e involucran al ministro, porque él era la máxima autoridad ejecutiva, porque por sus manos pasaban cheques, pasaban comprobantes de pago y pasaban contratos. Entonces, él lo que hacía es, sus actos de corrupción, limpiarse con personal subalterno. Y el presidente, el expresidente, mejor dicho, de Bolivia, lo que pasa es que tiene una desilustración legal de sus propios exfuncionarios, que inclusive este proceso le toca a él, porque ellos emitieron decretos supremos que permitía a la UELINC, ¿no es cierto?, asumir discrecionalmente el gasto de dineros que han sido aprobados por el gobierno a través del presidente, todos sus ministros, y ejecutado por el ministro de gobierno. Ahora, estamos hablando concretamente del caso Carlos Romero, ministro de una cartera de Estado muy importante y que tiene mucha relación con la policía. También deberían estar siendo investigados jefes policiales, por ejemplo. El caso del Vol 110 es un tema que también preocupa. ¿Qué sucede en este sentido? En el caso de la UELINC hay, por ejemplo, el comandante de los Diablos Negros, y otro ha sido aprehendido, ha sido detenido. En el caso de los Diablos Rojos, lo propio, está bajo investigación. Personal civil también ha sido aprehendido y detenido, y personal policial. Hay casos así como el que usted señala, el caso de Vol 110, etcétera, que evidentemente demuestra que ha habido una organización que ha sido encabezada por el exministro de gobierno. Y esta organización responde a varios actos. Por ejemplo, en el caso de Montenegro, se habló del capitán Medina, un capitán que estuvo desde 9 años en la FELCC como director. Y cuando se le preguntó al ministro en ese entonces qué sucedió, por qué se lo ratificó a él, él dijo que no sabían, que no se habían dado cuenta que los destinos lo aprueba el Comando General. Sin embargo, nosotros contamos con el decreto supremo, no es cualquier cosa, es una prueba del decreto supremo que establece el nombramiento y la ratificación del señor Medina por parte de Evo Morales y todo el conjunto de sus ministros. Y a la vez, en la audiencia cautelar, el señor Medina estableció el vínculo que existe entre el señor Montenegro y el señor Carlos Romero. Estos elementos de prueba han tratado de ser desaforados de los expedientes, pero
había que realizamos investigaciones propias y teníamos que blindarnos. Imagínense, en el tiempo en que estaba todavía la dictadura de Evo Morales, hemos logrado obtener los documentos. Para entender un poco las estrategias que están empleando o que está empleando la defensa del exministro de Gobierno Carlos Romero, él ha decidido acogerse al derecho del silencio. ¿Qué representa esto? ¿De qué forma va a afectar o no el proceso? No afecta, aunque algunos fiscales entienden que la declaración de una persona es en contra de uno. No. El artículo 123, el artículo 121, el artículo 120 de la Constitución establece que la declaración de una persona no puede ser utilizada en su contra y que la declaración es un medio de defensa y que nadie está obligado a imputarse, o sea, a asignarse una culpa a sí mismo, sino por el contrario tiene derecho a guardar silencio y esto no es utilizado en su contra. Y en esa medida volvemos a sostener de que si él se ha acogido al silencio no va a decir nada, lo que tiene que hacer, y ahí viene la preocupación, la Fiscalía, y nosotros vamos a coadyuvar en este tema, es que la Fiscalía tiene la obligación, la carga de la prueba, que se llama en derecho, de probar la culpabilidad. El señor Romero no tiene la obligación de probar su inocencia, sino de que la Fiscalía demuestre su culpabilidad. Ya para ir cerrando, por favor, quiero hacerle la siguiente consulta. Usted que conoce justamente, está haciendo seguimiento de todos estos casos. ¿Qué pasa de la situación legal del expresidente Evo Morales Saima? ¿Cuáles son los delitos por los que se le acusa o por los que ha sido demandado? ¿Y qué delitos deberían ser justamente los que primen dentro de estos procesos? Mire, él ha sido denunciado, está siendo procesado, inclusive tiene un mandamiento de aprehensión en Bolivia, que es un mandamiento todavía sin ningún sustento legal, por el delito de sedición, cuya pena es de 1 a 3 años, o sea, es una pena muy leve. Le pusieron un tema de terrorismo sin que, digamos, hayan establecido un nexo realmente claro que muestre a la población de que están realizando una investigación seria. El expresidente ha señalado de organizar milicias en Bolivia. Eso está claramente establecido en el Código Penal boliviano. Y este Código Penal boliviano habla concretamente en el tipo penal que corresponde de la traición, artículo 109, como un delito contra la seguridad externa del Estado. El levantamiento armado, que tiene que ver con la seguridad interna del Estado, cuya pena ya llega a 30 años. Esta es la pena y el proceso por el cual se debe investigar en el grado de tentativa, conforme establece el artículo 8 al señor Evo Morales. Y no decide que se le está siguiendo por un delito y después sumarle siempre el delito de sedición, sabiendo que este delito es un delito político y que automáticamente activa el mecanismo del asilo y el refugio. Y claro, don Evo Morales se nos va a estar riendo desde Argentina porque se le está dando esa posibilidad procesal. Para traición o por el delito de traición, ¿cuántos años son? Hasta 30 años. Muy bien. Doctor, gracias por su visita. Sabemos que usted va a hacer seguimiento también de forma voluntaria a todos estos procesos, Sí, ¿no? Somos parte del proceso, nos hemos constituido y hasta mientras no haya una objeción, vamos a seguir peleando contra la dictadura. Que le vaya muy bien. Buenas Gracias noches. a usted. Buenas noches. Tenemos más. No importa de dónde vengas, no importa el color que veas, serás percibido. Seguimos hablando de este caso porque el periodista español Alejandro Entrambasaguas continúa investigando los presuntos vínculos de integrantes de Podemos y que ahora ocupan cargos en el Ejecutivo español y el exgobierno de Evo Morales. Hoy lo tenemos acá porque justamente vamos a hablar del exministro de Gobierno Carlos Romero. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿No? Sí, así es. Bueno, a ver, después de que tú abordaste al exministro de Gobierno Carlos Romero, las cosas para él no van nada bien, ¿no? Cuéntanos, por favor, tú hiciste seguimiento prácticamente, una investigación, y dice con la punta del ovillo.
Así es, lo comentábamos antes de empezar el programa. ¿Qué hubiera sido de Carlos Romero si no le hubiéramos localizado en exclusiva en OK Diario? Seguramente continuaría escondido en su apartamento de Sopocachi y bueno, nadie sabría si está aquí en La Paz, si está en México o si estuviera con Evo en Argentina. Yo creo que esto es muy interesante porque no es casualidad, o por lo menos no creo que sea casualidad, que justo cuando nosotros publicamos esa localización de él, la Fiscalía lo cite por diversos casos de corrupción. Yo creo que todo lo que ha ocurrido, sinceramente me atrevería a decir, con el asunto del hospital, ha sido un paripé, sin dudar de su estado de salud, pero creo que las formas con las que ha acompañado toda la situación son dignas de una gran representación teatral. Así es. Bueno, como tú lo has señalado, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema y con relación a lo que tú mencionabas bien. Has continuado con esta investigación y el exministro ahora fue trasladado hasta el Ministerio Público, hasta la Fiscalía Departamental, donde ya hay una determinación judicial en su contra, ¿no? Con relación a todo este proceso que tú has ido poco a poco revelando dentro de tu investigación, ¿qué antecedentes más encuentras tú que creas que Carlos Romero haya tenido participación dentro de todo este financiamiento con Podemos? Bueno, pues básicamente las dos grandes operaciones de corrupción por las que se le está acusando la Fiscalía, ¿no? Pero básicamente es por eso, y yo creo que en las próximas semanas, o me atrevería a decir, en los próximos días, irán saliendo datos e irá saliendo la documentación que pruebe ese nexo de unión formado por Quintana, Romero y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que por cierto, hoy ya se ha estrenado en el Consejo de Ministros como vicepresidente del Gobierno de España. Ahora hablamos de ese tema. Primero, hay muchas personas que consideran que gracias a haberlo identificado, haberlo encontrado, sorprender al exministro de Gobierno, la presión de la población y también de la prensa ha hecho posible de que ahora él ya esté en celdas judiciales. Así es, yo creo que la gente, los bolivianos de a pie, estaban deseando que esto ocurriera, porque también hay que poner las cartas encima de la mesa, ¿no? Y si realmente, como en su día dijo el ministro de Gobierno Arturo Murillo, no existía ninguna razón por la que se le tenía que detener, pues oye, la justicia y los tribunales de justicia siguen sus cauces, ¿no? Pero ahora parece que la Fiscalía sí que ha encontrado una vía para poder investigarlo. Yo con la gente que me saluda por la calle he podido charlar y lógicamente están muy contentos de que esta situación se esté llevando a cabo por parte de la justicia, también entre otras cosas, y yo creo que esto hay que pensarlo y tenerlo en cuenta, y es que es de los pocos peces gordos que ha tenido Evo Morales durante todo el tiempo que ha estado gobernando aquí en Bolivia, que no se le había encontrado nada y por lo que no se le había investigado. Es por eso que él estaba encerrado en su casa, porque tenía miedo a dos cuestiones. Primero, a que precisamente por una sobreexposición llamara la atención y le buscaran un lío, por decirlo de alguna manera, y luego porque verdaderamente tenía pavor a encontrarse con la gente, que por lo que he podido comprobar no le guardan nada de cariño. Cuando continuaste con esta investigación y seguimiento, observas el día lunes por la mañana la presencia del señor León de la Torre Kreis al salir de la clínica, o al ingresar, mejor dicho. ¿Qué responde él? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué antecedentes tienes con relación a ello? Vamos a ver, hasta donde sabemos es un diplomático español que a día de hoy está ostentando el cargo de embajador de la Unión Europea aquí en Bolivia, si no recuerdo mal, desde el año 2016. Pero ha tenido decenas de cargos diplomáticos representando a España en el exterior. Recientemente ha sido embajador de España en Nicaragua, pero ha estado en delegaciones diplomáticas en China y en Bélgica, solo por poner dos ejemplos. Nosotros en OK Diario le interceptamos llegando este lunes al hospital para reunirse con Romero, y publicamos en exclusiva las fotografías del vehículo e incluso las fotografías de él dentro del mismo hospital. En ese momento él accedió por una puerta lateral del hospital por donde no había prensa y no estaba la resistencia, el grupo de personas, el grupo de civiles que están vigilando continuamente ese acceso al hospital. A él el coche diplomático le deja en una calle aledaña aproximadamente a 400 metros del hospital, y esto lógicamente la gente no es tonta, nos hace pensar que lógicamente no quería ser visto accediendo al hospital. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando sale, pues se encuentra con todos los medios de comunicación y tiene que dar una explicación. Ahí estamos viendo la fotografía que tú publicaste después, ¿no? Cuando se observa, por supuesto, a este representante de la Unión Europea. Ahora, ¿qué responde él?
Bueno, pues claro, él en el momento en el que se le descubre, él quería salir del paso, ¿no? Y lógicamente estoy completamente seguro que no le debió de gustar nada que los fotógrafos y los compañeros gráficos le pillaran saliendo del hospital. Y bueno, lo que dijo es que como consecuencia de haber estado tantos años en Bolivia y de haber vivido en la paz en los últimos años, pues tenía una relación poco menos que de amistad con Carlos Romero y que se había acercado a saludarle para interesarse por su salud, bueno, pues porque él mismo ha sido quien ha denunciado que se encuentra bastante mal de salud, y sobre todo también para ver qué había de sólido en las acusaciones de la Fiscalía e interesarse por su situación procesal y cuál iba a ser la línea de defensa. Ahora, tú señalaste que esta reunión fue secreta. Es que fue secreta hasta el momento en el que los medios de comunicación le pillaron saliendo por el hospital. Nosotros en OK Diario le pillamos al minuto. O sea, es decir, él tenía una clara intención de que no se supiera que esta reunión iba a tener lugar. Era secreta, entre otras cuestiones, porque todos los movimientos que tiene el embajador de la Unión Europea en Bolivia tienen que estar obligadamente detallados en la agenda de la embajada. Todas las visitas, y esta no estaba programada. Es decir, había un interés claro en que no se supiera de esta visita que tuvo lugar. Ahora, tú también has encontrado algo muy extraño y lo has señalado, ¿no? Con la visita de este diplomático, que coincida con la toma de posesión de los ministros de Pedro Sánchez. ¿Qué encuentras de raro en ello? Pues hombre, lo más raro que encuentro es que no sea un movimiento que esté programado y anunciado debidamente por la Unión Europea. En segundo lugar, la Unión Europea aún no se ha pronunciado claramente sobre lo que ha ocurrido aquí en Bolivia con el conflicto diplomático de España a raíz del intento de asalto por parte de los españoles a la residencia diplomática de México. Y en tercer lugar, no creo que sea casualidad, o sea, es decir, cuando nosotros publicamos la información el día anterior, que fue cuando se produjo la visita, fue cuando tomó posesión Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, sus ministros y en general todo el gobierno de España. Ya me gustaría, como periodista de investigación, tener un micrófono dentro de la habitación de Carlos Romero y poder averiguar qué fue lo que se habló y en qué términos, pero desgraciadamente no cuento con esos datos. A propósito de lo que tú señalabas y este incidente, ¿no?, en la residencia de México, cuando estas personas encapuchadas aparentemente habrían pretendido ingresar hasta este lugar. El fiscal general de Bolivia ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho que va a convocarlos a declarar en calidad de testigos. ¿Esto ya es de conocimiento de las autoridades de tu país? ¿Han señalado algo al respecto o nada? Hasta el momento silencio total. O sea, es decir, en su día la ministra Margarita Robles, que en aquel momento estaba ostentando la cartera de Exteriores, dijo que iba a investigar qué era lo que había ocurrido y posteriormente dar una serie de explicaciones. Estamos esperando esas explicaciones iniciales y lógicamente en España, por lo que a mí me han podido contar, yo no hemos oído hablar de ese movimiento del fiscal general del Estado. Hoy lo anunciado. ¿Y tú qué crees que vayan a responder? ¿Accederán? Pues, hombre, lógicamente desconozco en qué situación procesal se encuentran ellos, pero bueno, si tú me dices que están citados en calidad de testigo, en España un testigo tiene que comparecer de manera obligatoria y encima está obligado a decir la verdad. Por lo tanto, yo espero y deseo en que vengan, den las explicaciones necesarias y sobre todo que cuenten la verdad, porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que ellos, al fin y al cabo, son policías nacionales españoles. O sea, es decir, ellos no tienen el poder suficiente como para decir: vamos a irnos encapuchados y armados a la residencia diplomática de México y vamos a intentar dejar huir a Quintana. No, lógicamente ellos siguen órdenes y por lo tanto tienen que explicar qué órdenes recibieron y quiénes le dieron esas instrucciones. Alejandro, tú has tenido también acceso al ministro de Economía, ¿no es cierto? Has conversado con él. ¿Qué te dijo con relación a estos supuestos movimientos de dinero inusuales o financiamiento al partido Podemos de tu país? Pues lógicamente está muy preocupado porque cuando llegó al ministerio, José Luis Parada, es un ministro que ya lleva bastante tiempo en la gestión pública, es un economista de reconocido prestigio y se asustó cuando llegó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas porque él sí
que me aseguró de manera objetiva que él tenía conocimiento de que había habido un desfalco importante hacia empresas afines a los líderes de Podemos. El caso Neurona es una de ellas, pero no me cabe ninguna duda que en los próximos días podremos conocer muchos más datos, porque desde dentro del Ministerio se está haciendo una importante investigación. Alejandro, te pido que vayamos a ver qué es lo que pasó justamente en esta entrevista que tú tuviste con el ministro de Economía. La llegada de la presidenta Yanine Áñez ha evitado de una u otra manera de que vamos camino a Venezuela. Y si Podemos tiene entre su plan de gobierno, que hay que revisarlo, y eso sí, confiamos y hay que confiar en la capacidad de análisis que tiene el pueblo español, consideramos que si son políticas que va a estar afectando al pueblo español, los mecanismos democráticos que tienen en España seguramente van a tener que reconducir cuando estas políticas sean complicadas o estén perjudicando al pueblo español. Y consideramos también de que hay una oposición que seguramente va a hacer una fiscalización, que fue lo que no hubo en estos países en Latinoamérica, porque copaban el poder de tal manera que la fiscalización y supervisión de los gastos públicos han sido mínimas en todos estos países, por eso el desastre que se tiene en este momento. El ministro señala claramente de que el haber copado todo el poder no permitió una fiscalización a los gastos que se hacían con relación a lo que tú le preguntaste. Claro, yo le preguntaba si no le daba miedo o cuál era su percepción como ministro de Economía que la Secretaría de Estado Económica fuera a estar en manos de un miembro de Podemos. Hay que recordar que Pablo Iglesias, y en representación de los integrantes de Podemos, se ha declarado amante de la política social, económica de Venezuela y de Evo Morales. Por lo tanto, yo tenía interés en que el ministro me explicara qué le podía ocurrir a España si esas recetas económicas que se han aplicado en Venezuela y en Bolivia, que desgraciadamente no han salido bien, pues se aplicaban en España. Y él me decía dos cuestiones. Primero, en que confiaba que la oposición iba a estar continuamente fiscalizando cada uno de esos movimientos, que fue precisamente lo que aquí no ocurrió, y el ministro Parada pues tenía mucha esperanza en que la institucionalidad de España y de todas sus personalidades políticas no iban a permitir que Podemos y Pablo Iglesias cometieran pues las grandes barbaridades en materia de economía que se cometieron aquí. Ahora que Pedro Sánchez está en el poder, ¿no?, y todas estas personalidades que tú has venido señalando que tendrían ciertos vínculos con el exgobierno de Evo Morales, y en las últimas declaraciones del expresidente, que ha señalado que antes de causar problemas a determinados países prefiere ir a la cárcel o buscar otras alternativas, ¿una alternativa podría ser España para asilarlo? Sí, perfectamente. Por desgracia, Pablo Iglesias estaría completamente de acuerdo en que cualquier político de este país o de cualquiera acudiera a España en calidad de asilado, porque él sostiene que lo que ha ocurrido aquí ha sido un golpe de Estado, en detrimento de lo que aquí hemos visto que ha ocurrido y se ha probado que ha ocurrido. O sea, es decir, porque se ha probado que aquí lo que ha ocurrido ha sido un fraude electoral. Lo han dicho organismos internacionales y aquí ha habido profesionales que lo han podido demostrar. Pablo Iglesias estaría completamente encantado, si fuera por él, de decir: Quintana, vente para España, que te hacemos un hueco. Y, hombre, no me atrevería a decir a que le nombraran secretario de Estado, pero que estuviera asilado en España y tuviera un refugio político, no me cabe ninguna duda, pero espero, confío y deseo en que esa situación no se lleve a cabo. A propósito de Quintana, tú te has enfocado mucho en tu investigación en esta exautoridad. Incluso en algún momento revelaste de que esta exautoridad y otras pretendían salir por las alcantarillas, ¿no es cierto?, de esta embajada. Bueno, nosotros lo que publicamos en OK Diario es que en el subterráneo de la organización La Rinconada hay unas grandes tuberías de un diámetro de más de 1,50, por los que perfectamente cabe una persona un poco agachada, por muy alta que sea.
La policía de este país lo ha estado investigando. Lo que pasa es que es algo que se ha frustrado, en primer lugar, porque se les estaba siguiendo la pista, y en segundo lugar, porque se ha hecho público. O sea, es decir, no es que estuvieran cavando un túnel. El túnel ya está hecho, porque las tuberías que conducen el agua ya están hechas, y las fotografías que hemos publicado en OK Diario las he hecho yo. Por lo tanto, yo he visto el gran tamaño de esas tuberías. Lo único que había que hacer era, al inicio de esas tuberías en cada una de las casas, en este caso en la Residencia Diplomática de México, ampliar lo que es la entrada para poderte meter, si es que quieres. Es decir, Alejandro, tú me estás señalando de que con esta publicación has frustrado la huida de estas exautoridades. Bueno, no me atrevería a decir eso porque aquí hay una policía muy preparada, y lógicamente ellos ya le estaban siguiendo la pista a esta posibilidad. Pero yo sí que creo que el hecho de que nosotros en OK Diario lo hayamos publicado y aquí los medios de comunicación se hayan hecho eco, pues le han frustrado el plan. No solo eso, sino que encima se han dado cuenta de que los medios de comunicación lo han publicado y que todo el mundo se ha dado cuenta de cuáles podían ser una de sus intenciones. Te quedas en Bolivia, tienes todavía un largo trabajo, me comentabas hace un momento. ¿Vas a investigar, vas a tratar de buscar contacto con otras exautoridades o autoridades actuales? Así es, de momento hay un nombre que no podemos revelar, pero que espero que en los próximos días podamos publicar información sobre esa persona, que presuntamente podría estar también vinculada en toda esta trama de altos cargos del gobierno de Evo Morales, que han podido ser el nexo de unión entre Evo Morales y el partido político Podemos y su líder Pablo Iglesias. Es una mujer, no te puedo decir más, no te puedo decir a qué órgano pertenece, pero de gran relevancia en este país durante el mandato de Evo Morales. Y por supuesto, en Hora 23 vamos a estar muy pendientes de estas revelaciones que tú realices, y te pedimos la primicia, por favor. Así es, para mostrar. Prometido. Muy bien, Alejandro, gracias por venir. Muchas gracias, como Buenas siempre. Noches, que te vaya muy Gracias. bien, éxitos. Vamos a una pausa, ya volvemos. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás Hoy la Fiscalía de Inmigración ha suscrito un convenio. Este tiene que ver sobre el flujo migratorio de personas con órdenes de aprehensión o que estén siendo investigadas. Veamos y luego ya entramos en el análisis de este convenio y sus características. El convenio interinstitucional tiene como objetivo poner en vigencia mecanismos de acceso a la información referida al flujo migratorio que se genera en la Dirección General de Migración y datos del sistema informático de la Fiscalía, con el fin de conocer los mandamientos de aprehensión y arraigo de las personas con procesos penales, con el fin de que se tomen las acciones pertinentes. Una persona, cuando se encuentre haciendo el trámite de migración de salida al país, inmediatamente se activa la alerta en el equipo de migración y establecerá si la persona o tiene una orden de aprehensión, una orden de arraigo o una orden de declaratoria de rebeldía. En estos casos se activa inmediatamente la alerta. Por otro lado, el Ministerio Público recibe también de manera simultánea en línea todo el movimiento migratorio de las personas. Sobre este convenio se dio a conocer que no se tenía acceso entre ambas instancias anteriormente, por lo que se descubrió en el país a personas con asilo político que además contarían con procesos de terrorismo y narcotráfico. Con dicho convenio se brindará mayor seguridad al Estado, ya que el sistema estará interconectado con otros países de la región. Y sí, en Hora 23 vamos a profundizar este tema, y para ello hemos invitado al director general de Migración, al señor Marcel Rivas, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, qué placer tenerlo acá. Muy buenas noches, muchísimas gracias. A ver, explíquenos por favor, ¿en qué consiste este convenio? Usted me decía hace un momento, extra cámaras, que va más allá de un convenio. Es un trabajo muy riguroso. ¿Qué mecanismos se van a emplear para lograrlo, por favor? Bueno, el convenio con la Fiscalía, que lo hemos firmado el día de hoy conjuntamente con nuestro ministro de Gobierno y el fiscal general de la Nación, el doctor Lanchipa, es parte de la estructuración del sistema de alerta temprana de nuestro país, que busca establecer ya los mecanismos y las herramientas tecnológicas para la seguridad nacional. Este convenio abarca el intercambio de información de manera oportuna, en línea, es decir, de manera inmediata, entre los sistemas de la Fiscalía General de la Nación y obviamente de
todas las fiscalías departamentales, por supuesto, y el sistema de migración. El sistema de migración que está en los centros de control migratorio, van a tener en el momento preciso que un fiscal emite una orden de aprehensión, la firma, la sube a su sistema, al sistema propio de la Fiscalía, ese mismo momento la orden de aprehensión está registrada ya en nuestro sistema de control migratorio. Es decir, que ya no vamos a tener el problema de que teníamos que esperar que a través de una hoja de ruta la Fiscalía nos informe a migración o informe a otras instancias que existe una orden de aprehensión contra un ciudadano. Eso va a estar inmediatamente y de manera automática en nuestro sistema, y ya no vamos a tener los casos, por ejemplo, como de Martínez, el ex técnico del Tribunal Supremo Electoral, el ex informático, que obviamente la orden de aprehensión había sido emitida en noviembre. La Fiscalía nos informó recién el 6 de diciembre, cuando el 5 de diciembre ya había salido del país. Entonces este problema no lo vamos a tener ya. Nos falta ya muy poco para terminar de establecer en un 100% el sistema de alerta temprana. Faltan muy pocas instituciones ya para que sean parte de este sistema de intercambio de información, porque así como la Fiscalía nos va a otorgar órdenes de aprehensión en la medida que ellos tienen en la atribución de emitir arraigos, las resoluciones de rebeldía, al mismo tiempo la Fiscalía va a obtener de nosotros en línea, de manera inmediata, el flujo migratorio de cualquier ciudadano. Cuando ellos estén realizando una investigación, pues no van a tener que acudir a través de requerimientos fiscales o notas a migración. Inmediatamente en su sistema van a tener el flujo migratorio de cualquier ciudadano que está siendo investigado. ¿Hay momentos en los que se va a aplicar justamente este control cruzando esta información? ¿En qué momentos? Las 24 horas. Es decir, la ventaja del sistema de alerta temprana es que mantiene la interconectividad con todos los elementos, los estamentos del Estado que forman parte de la seguridad nacional a través de sus sistemas las 24 horas del día. ¿También van a cruzar información con aquellas personas que están siendo investigadas? Todo ciudadano que de alguna manera tiene un proceso abierto en la Fiscalía a través del Ministerio Público y tiene una orden de aprehensión o tiene una declaratoria de rebeldía, o en su caso cuando corresponde una orden de arraigo, pues inmediatamente en el sistema de control migratorio va a quedar registrado en línea y en tiempo real. Pero al mismo tiempo también los levantamientos de estas mismas resoluciones, es decir, si tiene una orden de aprehensión y por algún motivo, bueno, pues el ciudadano se presenta y se levanta la orden de aprehensión, ese levantamiento de orden de aprehensión va a quedar registrado en nuestro sistema de manera inmediata. Va a ser más rápido entonces también este trámite, me imagino. Es que ya no va a ser necesario ningún trámite, ¿no? Porque si bien todavía nuestra normativa exige el respaldo legal de los papeles, pero eso también estamos avanzando en el ámbito legal, el hecho es de que un ciudadano que necesite salir del país y que su orden de aprehensión haya sido levantada, pues ya no van a tener el problema que hasta ahora teníamos, que en el sistema por algún motivo todavía quedaba la orden de aprehensión. Que esos son los casos en menor cantidad. Pero lo más importante de este sistema es la articulación de todas las entidades del Estado, porque así como tenemos la Fiscalía, tenemos la Interpol, tenemos las investigaciones de la FELC-CC, de la FELC-CN, y de la misma manera el Ministerio Público va a contar con esa información. ¿Qué pasa a nivel internacional? Estamos trabajando ya con Perú, con Argentina, con Paraguay. Con Chile hemos avanzado un poco, con Brasil hemos tenido alguna reunión de enlace, pero el objetivo primordial es tener también el intercambio de información con estos países, porque una orden de aprehensión emitida en Perú no necesariamente va a ser registrada en Interpol, entonces no hay forma de que la conozcamos, hasta que firmemos también el convenio entre Migración Bolivia, Migración Perú, y lo mismo Argentina, Paraguay,
espero que pronto sea Brasil y Chile, para que de alguna manera estas órdenes de aprehensión, estas restricciones jurídicas de viaje de algún ciudadano peruano de otro país, también queden registradas en nuestro sistema. Y en contraprestación nosotros también le daremos toda la información a estos países de los ciudadanos de nuestro país, sean bolivianos o extranjeros, pero que tengan algún proceso abierto con restricciones, órdenes de aprehensión, arraigos, etcétera, o declaraciones de resoluciones de rebeldía, para que los otros países conozcan también esta situación. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, hace un par de días el sistema de Perú permitió que salga un ciudadano peruano con una alerta de Interpol. Gracias a nuestra interconexión del sistema, en la frontera nosotros lo retuvimos, es decir, evitamos que ingrese al país y directamente fue entregado a la Interpol Perú. Entonces, este intercambio de información es absolutamente necesario para poder actuar de manera oportuna y evitar que aquellos que han cometido crímenes o tienen investigaciones abiertas con restricciones de viaje puedan circular libremente por nuestro país, como ocurría hasta hace poco. Usted ha señalado algo importante y justamente a ello me quería ir. Era importante, era necesaria su aplicación, señala, pero también era urgente. ¿Cuántas personas han salido del país en estos últimos días? Súper urgente, o sea, es decir, la cantidad exacta no la tengo, pero le puedo garantizar que en nuestro país había un montón de ciudadanos, una gran cantidad de ciudadanos que entraban y salían del país con órdenes de aprehensión, que no estaban registradas por algún motivo en nuestro sistema, ya sea por algún problema técnico o directamente por corrupción, por complicidad de algunos funcionarios, inclusive de dentro de migración. Le hago esta consulta por los últimos casos que hemos visto, ¿no? Gente allegada al ex gobierno estaba saliendo y entrando del país. Por eso ha sido urgente también este convenio. Era vital. Para nosotros era muy importante. Ha sido uno de los convenios más importantes que hemos firmado dentro de la estructura del sistema de alerta temprana, porque el Ministerio Público es la cabeza de cualquier investigación penal en este caso, y además la información que tengamos de manera oportuna va a evitar que ciudadanos con investigaciones abiertas, con órdenes de aprehensión, puedan escapar del país. Pero al mismo tiempo también, a futuro, en poco tiempo, nos va a garantizar que ciudadanos que tienen órdenes de aprehensión en otros países ingresen a nuestro país libremente. Ahora, ¿ha habido, insisto en este tema, algún movimiento inusual de personas, este flujo migratorio? ¿Se ha podido identificar más que ayuden al proceso de investigación que se está desarrollando ahora? Lógico, el flujo migratorio es muy importante para conocer cuál es el modus operandi de algunos ciudadanos. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la ciudadana que es parte de la red de financiación ilegal, actividades ilícitas de terrorismo y sedición, la señora Palacios. El flujo migratorio de esta señora nos ha dado la pauta de cuál era el modus operandi de esta ciudadana, y como ella hay muchos otros ciudadanos cuya información de flujo migratorio y otras restricciones, de las cuales también va a tener conocimiento el Ministerio Público, son herramientas esenciales para la toma de decisiones y para dónde dirigir las investigaciones. Y el Ministerio Público, desde hoy, el día de hoy, ya tiene en su, digamos, esa herramienta en su sistema de contar con toda la información migratoria de cualquier ciudadano. ¿Se han identificado entonces, eso me quiere decir, a más funcionarios del exgobierno que estarían? Sin duda que sí, o sea, ha habido muchos funcionarios, exfuncionarios que ingresaban al país, salían del país. Claro, la mayoría que no tenían ninguna investigación pendiente han salido del país y seguramente no van a volver. Pero había muchos que entraban libremente, quizás funcionarios no tan conocidos, no es decir que no estaban en el ámbito público, pero que sí son parte de estas redes de corrupción. Ahora, por favor, quisiera que también toquemos otro tema que es importante y quisiera que le explique al país en qué consiste el sello rojo. Por ejemplo, Evo Morales y otras exautoridades ya tienen, ¿no es cierto?, esta determinación judicial. Y otros países deberían hacer, o cómo podrían hacer para cumplir esta aplicación. Por ejemplo, se dijo en algún momento que Evo Morales iba a trasladarse hasta Chile. En ese momento sí se podía aplicar el sello rojo para el expresidente de Bolivia.
A ver, les explico. El tema de las notificaciones de Interpol. Puede ser una notificación roja, puede ser azul, hay diferentes niveles de notificaciones. En el caso específico, la notificación azul significa la orden a través de la Interpol de aprehensión con fines de extradición. En este momento lo que se tiene en nuestro país a través de un requerimiento fiscal específico es la solicitud remitida de la Fiscalía como cabeza de investigación a la Dirección Nacional de la Interpol aquí en nuestro país. A su vez, la Dirección Nacional de Interpol ha remitido a la Secretaría General de la Interpol, que está en Lyon, y son ellos los que evalúan la documentación, la información y el requerimiento, y son ellos los que toman la decisión si registran la notificación o no. Todavía entiendo que no ha habido una respuesta de la Secretaría General. En caso de que hubiera, van a notificar primero a la entidad solicitante, en este caso la Fiscalía General, ¿no? Cuando existe una notificación, lo que el procedimiento dice es que los policías, es decir, los miembros de la Interpol de los correspondientes países que forman parte del convenio, que son más de 194 países en los cuales la Interpol tiene las prerrogativas y las atribuciones de actuar, en caso de un sello rojo, lo que tiene que hacer es identificar al ciudadano, aprenderlo y remitirlo a la Interpol del otro país con fines de extradición. Por supuesto, para eso existe una tramitación jurídica, pero lo importante es que primero se lo detiene, siempre y cuando esté registrado. En el caso de Evo Morales, todavía no existe la notificación registrada. Es decir, sí existe la solicitud del Ministerio Público, pero la Secretaría General del Interpol aún no decidió si registra la notificación o no. Una vez registrada esta notificación, los policías del Interpol, dependiendo del país que sea, tendrían que actuar. Correcto. Entonces, si no lo hacen, la Interpol de nuestro país, en este caso, hace el requerimiento de búsqueda y localización. Una vez que tienen al ciudadano identificado, dónde está ubicado, pues se activa la alerta, la notificación roja de Interpol, y bueno, pues tienen que aprenderlo para iniciar el trámite de extradición. ¿Qué pasa si no lo hacen? Normalmente no ha ocurrido, o sea, obviamente tendría que ser toda la estructura de Interpol del país involucrada en un hecho negativo, y eso no va a suceder, ¿no? ¿Policías de otros países? Los policías de otros países, siempre y cuando estén en coordinación con la Interpol. La Interpol es la entidad llamada por ley para ejecutar esta orden. Ahora, nos estamos enfocando en el expresidente Evo Morales, pero ¿qué pasa con el vicepresidente Álvaro García Linera o el ex vicepresidente? ¿Se tiene tal vez alguna orden que se va a hacer? ¿Qué medidas en relación a ellos se está planificando? Bueno, nosotros no somos parte de la investigación, sí somos parte coadyuvante en cuanto a la información, pero en todo caso el Ministerio Público es el que está encabezando estas investigaciones y el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? ¿No tienen ustedes ninguna orden todavía, nada? No nos ha llegado ninguna notificación de Interpol. Ojo, cuando Interpol decide subir una alerta, ya sea roja o de cualquier nivel dentro de la estructura que tienen, de manera automática está en nuestro sistema. Es decir, sin mayor requerimiento, sin carta, sin nada. De manera automática va a estar en nuestro sistema, y en caso de que esté registrada esta alerta, por supuesto los inspectores de control migratorio deben hacerla cumplir. Lo cierto es que ahora con este convenio van a cruzar información, van a articular un trabajo que es vital, como usted ha señalado, con la Fiscalía y también Migración. Le agradezco por explicarnos y darnos todos los detalles. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Que le vaya bien. Un gusto. Buenas noches. Tenemos más en Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. Y de esta forma llegamos a la parte final de Hora 23. Que le vaya muy bien y buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra.